conversación. Bienvenidos a todos. Es muy gratificante, sobre todo en estos días, poder tener esta posibilidad y empezar un poco a interactuar de esta manera. Me parece que es un muy buen recurso. Y bueno, aprovechando que estamos en la Semana de la Memoria, quería contarles un poco cuál es el trabajo actual que estamos llevando a cabo en la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Como ustedes saben, bueno, yo soy fiscal federal y desde hace 2 años que estoy a cargo de la Procuraduría, que tiene por función principal, como ustedes algunos saben, digamos, no solamente el seguimiento de todas las causas a nivel nacional que existen por hechos cometidos durante el último terrorismo de Estado, sino también generar políticas de actuación, unificación de criterios, y últimamente, desde que asumí la Procuraduría, generamos un plan de trabajo que nos permitió reacomodar algunos ejes centrales que veíamos que eran necesarios, como son, por ejemplo, el análisis de material archivístico, la clasificación de archivos, y ese material poder difundirlo entre todos los fiscales que investigan casos de lesa humanidad, y también creamos una pequeña unidad, un pequeño equipo de trabajo de litigio estratégico, porque también otra de nuestras funciones tiene que ver con la asistencia a los fiscales en cada una de sus causas y a requerimiento de ellos. Entonces esas fueron las dos grandes modificaciones que estuvimos realizando en estos 2 últimos años. Por otra parte, les cuento que estoy viendo la pantalla de uno de ustedes, es como que se me generó un espejo de escritorio de la pantalla de Gustavo, lo cuento nada más, pero yo sigo hablando. Ahí, lo que le hago solamente de información, hay que abajo dice compartir pantalla, alguien la está compartiendo, Gustavo, hay que apretar el botón de compartir pantalla para dejar de compartirla. Sí, por favor, porque voy a necesitar buscar un material para compartirles a ustedes ahora. Bueno, como les decía, desde hace 2 años hicimos esta modificación, y en otra de las cosas que estamos trabajando, que para nosotros es sumamente importante, es elemental, es en el registro de víctimas judicializadas. Hoy por hoy existen varias bases de datos que van abordando registros de víctimas, pero nuestro objetivo desde la Procuraduría era poder tener un registro propio a partir de las sentencias judiciales. Y estamos trabajando desde hace 2 años, como digo, y hasta ahora llevamos un relevamiento que uno podría decir que es muy, muy acotado, muy limitado, somos pocas personas, tenemos pocos recursos, pero hemos llegado a relevar el 30% de las sentencias. Y ese 30% hoy nos da un total de 9.000 víctimas judicializadas. Entonces imagínense la magnitud que este registro puede llegar a tener y a impactar en la sociedad, de verificarse y de controlarse con otros registros, ¿no? Yo me voy a permitir compartirles, para hacer un poco más dinámica la conversación, la charla, la última estadística que sacó la Procuraduría en esta Semana de la Memoria, el 24 de marzo, que da cuenta del estado actual del proceso de juzgamiento, ¿sí? Lo voy a subir ahora, es una pequeña infografía que está disponible en fiscales.gov.ar. ¿Y qué es lo que vemos ahí y por qué nosotros hemos marcado estos hitos del proceso de juzgamiento que nos parecen importantes que conozcamos? Por un lado, porque podemos conocer cuántas son las causas que al día de hoy están en una situación procesal de juzgamiento. Entonces, es la primera infografía que surge allí informada, y tenemos un total a nivel nacional de 592 causas. Pero lo importante y lo trascendental de estos datos es que lo relevante es que en la etapa de instrucción tenemos el 45% de las causas. Esto demuestra que el proceso de juzgamiento, lejos de estar por agotarse, está en plena etapa de trabajo, de manera tal que nos marca cuál debiera ser la política criminal del Estado para continuar en los próximos años, ¿no?
Por otra parte, también nos muestra que de las causas que fueron elevadas a juicio, el porcentaje es muy menor. Hoy por hoy hay 65 causas que están esperando debate y solo 20 tienen debate en curso. Esto a nivel nacional representa un porcentaje muy menor, apenas el 3% del total de los juicios de lesa humanidad que existen. Entonces, ahí también nos muestra dónde tiene que estar el foco de atención en materia de las prioridades para cumplir con los estándares internacionales en materia de juzgamiento de crímenes contra la humanidad. Luego, en otro de los datos que podemos obtener del relevamiento de causas es, despejando un poco de qué son todas estas 592 causas, de qué van, es poder determinar cuántas son las personas que hoy están sometidas a juicio, ¿sí? Y ahí vamos a ver que en la actualidad este informe lo tenemos, un corte hicimos el 16 de marzo para poder tenerlo al día, pero al día de hoy tenemos 968 personas que están condenadas. 156 fueron absueltas. Y tenemos un número muy importante, por decir un número que puede llegar a duplicar este doble conteo de condenados y absueltos, que es el que está dado por la cantidad de procesados, que es de 637, y la cantidad de personas que están imputadas. ¿Qué es lo que nosotros seccionamos de acá, ¿no? Imputado para nosotros es aquella persona que por lo menos tiene un requerimiento fiscal donde se lo acusa de la comisión de algún delito contra la humanidad durante el terrorismo de Estado, con independencia de que se haya producido o no la declaración indagatoria, es decir, una vez que ya el Ministerio Público Fiscal lo ha imputado formalmente. A partir de ese momento queda registrado para nosotros como tal. Y luego, obviamente, está la situación de los procesados. Luego tenemos la discriminación entre sobreseídos, faltas de mérito y personas que han fallecido a lo largo de este proceso. Sí quisiera destacar que todo este total de personas que se han visto afectadas en el proceso de juzgamiento de causas de lesa humanidad llega a un total de, incluyendo absueltos y fallecidos, de 3.315 personas. Pero como les digo, esto nos muestra que si sumamos los procesados y los que están imputados, tendríamos cerca de 1.200 personas que todavía falta juzgar. Ni hablar de las que están con una situación de falta de mérito en esta situación intermedia que todavía resta por definir. De modo que también esto coincide con la primera conclusión del informe anterior de el volumen que representa lo pendiente por juzgar. Bien, por otra parte me gustaría aclarar, por las dudas, que, sobre todo para los que litigamos en estas causas, que la Procuraduría, para sacar esta estadística, este informe, toma en cuenta a una persona en su máxima etapa procesal alcanzada, porque, como todos sabemos, hay muchos imputados que han sido juzgados en distintos tramos por distintos casos. Entonces en alguna causa va a aparecer como condenado, en otra como absuelto y en otra como procesado, pero en esa situación nosotros tomamos a ese sujeto en la última instancia procesal, entonces lo contamos una sola vez. Por otra parte, y voy a pasar a la columna total de la derecha, y voy a dejar la del medio, que me parece que es la más crítica, y es la que me parece que nos tendría que generar inquietudes y trabajo de política criminal, que es lo que está dado por... voy a hablar sobre, respecto de estas 3.300 personas, cuál es la condición en la que se encuentran atravesando este proceso. La condición actual de las personas investigadas, obviamente, este informe fue sacado, hago la aclaración, antes de que estuviera en cuenta los decretos de aislamiento y de cuarentena, que seguramente vamos a conversar en algunos instantes, y que está demandando muchísimos pedidos de arresto domiciliario por razones de salud. Pero del análisis de las causas en general, lo que podemos advertir y verificar es que la condición en la que, como digo, atraviesan este proceso de juzgamiento. En la actualidad hay un 47% de los imputados o acusados, lo digo como sinónimo,
un 47% de los acusados que atraviesan este proceso en libertad. Solamente un 28% del total de las personas sometidas a proceso están en situación de detención. Luego veremos ese 28% si está intramuros o en arresto domiciliario. Es decir, solamente un 28% del total de las personas que están siendo sometidas a proceso están detenidas. Ese 28% representan 913 personas, ¿no? Y por otra parte, tenemos un porcentaje afortunadamente menor, que es un 1% de prófugos. Este 1%, estas 28 personas que al día de hoy están prófugas, son materia de trabajo permanente por parte de la Procuraduría. Estamos constantemente buscando alternativas para tratar de dar con el paradero de ellos, ¿no? Y lograr su aprehensión. Bien. Por otro lado, como les decía, este 28% de personas que están detenidas lo están bajo distintas modalidades, ¿no? La Procuraduría clasifica 3. La detención clásica dentro del servicio penitenciario, el arresto domiciliario, y dentro de otras, nosotros ubicamos la situación de detención en la unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal. ¿Y por qué lo ponemos de manera diferenciada con lo que sería el servicio penitenciario? Porque para la Procuraduría esta unidad penitenciaria no es una unidad que debió haber estado habilitada como cárcel, mucho menos como cárcel para alojar detenidos de lesa humanidad. La situación, digamos, los motivos fueron varios, fueron analizados en su momento, y obviamente la necesidad de contar con plazas, sobre todo a partir de la reforma del Código Procesal Penal, generó la necesidad de poder contar con ese sitio. Ese sitio en un comienzo no tenía, de acuerdo a nuestros criterios, ninguna medida de seguridad propia de la de un servicio penitenciario, más allá de estar alojada, situada físicamente dentro de un ámbito exclusivo del ejército. Con el correr del tiempo se fue adaptando, se fue ayornando y fue generando y adquiriendo medidas de seguridad. Sin embargo, como digo, para nosotros no debiera ser una unidad penitenciaria, pero está funcionando como tal. Y es por ese motivo que nosotros lo ponemos de manera diferenciada. Entonces, si ustedes suman las dos cantidades de servicio penitenciario y de la unidad 34, que es la que está visualizada con celeste, van a poder encontrar el número total de personas controladas bajo el Servicio Penitenciario Federal. Bien, ustedes me dirán si voy demasiado rápido, pero bien, ahí veo el pulgar para arriba. Bueno, ahora iría a comentar un poco lo que van a ver en la infografía en la columna central, que eso es realmente el nudo del problema que encontramos en todas estas causas que tramitan por crímenes contra la humanidad. ¿Por qué? Porque estamos verificando una gran demora entre el inicio de una causa, el inicio de una denuncia por un crimen de lesa humanidad, hasta que esa denuncia es tramitada, investigada, juzgada y con sentencia firme. Desde que se inicia hasta que termina, el promedio es de 5 años y 3 meses. 5 años y 3 meses hace 10 años representaban un valor, y hoy, con la situación en la que están las víctimas que ya tienen avanzada edad, o algunos que están imposibilitados de poder esperar 5 años y 3 meses, y también teniendo en cuenta la situación física, mental y, bueno, de edad de los victimarios, también pensamos que 5 años y 3 meses en un promedio de proceso de juzgamiento es mucho. Cállate un minuto, por favor. Bueno, ya está, mamita, que mami quiere hacer. Un ratito más. No escucha, para.
Ahí los silencié de nuevo a todos. Y esta cosa. ¿Continúa? Sí. Bueno, si uno se pone a analizar y a despejar, a ver dónde está la mayor cantidad de demora, vamos a encontrar, estamos hablando de promedios, ¿no? Que en la etapa de instrucción, hasta que existe un requerimiento de elevación a juicio y una clausura, el promedio es de 7 meses. Hay causas que están tardando mucho más, pero hay, bueno, en general, a nivel nacional lo que estamos viendo es que dura ese tiempo. En juicio el promedio es el triple. Estamos hablando casi de 2 años y medio, 2 años y 4 meses entre que la causa llega al tribunal oral y se termina con una sentencia, 2 años y 4 meses. Y la peor demora la encontramos en las instancias recursivas, ya sea desde que la sentencia es recurrida por alguna de las partes ante el tribunal oral y pasa a casación, es decir, la revisión que hay en esa instancia, y luego la revisión que implica la Corte. Es decir, estamos hablando de que el proceso de revisión de una sentencia judicial en la Argentina por causas de lesa humanidad está demorando un total de 3 años y medio, y eso también es mucho tiempo. Y esto repercute y nos genera una alerta especial porque en muchos casos estamos hablando de causas que, bueno, por la forma en que se ha diagramado la instrucción y para evitar demoras en el juzgamiento, se elevan por tramos. Entonces, la revisión de un tramo genera un efecto dominó inverso para las etapas anteriores, porque en muchos tribunales están esperando que esa sentencia quede firme para poder juzgar el tramo siguiente, y etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, voy a dar un caso que me tocó litigar a mí. Tuvimos un juicio vinculado al centro clandestino Puente 12, que está al lado de Vesubio. En Puente 12 el tribunal oral absolvió un periodo de hechos que eran anteriores al golpe de Estado, y específicamente dentro de ese grupo además absolvió a un operativo en particular. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Hemos recurrido, por supuesto, los acusadores la sentencia, que ahora está en instancia de revisión de la Sala Cuarta, pero ese tramo que había llegado a juicio era para analizar la privación ilegal de la libertad y los tormentos de las víctimas. Pero en ese operativo en cuestión, que fue absuelto por la PIL y los tormentos, en instrucción había quedado la parte de la investigación vinculada a un homicidio que ocurrió en el marco de ese operativo. Por supuesto, ese homicidio no fue el juzgado, sino simplemente el allanamiento ilegal del domicilio, los tormentos que se impuso a las víctimas vivas que se llevaron secuestradas y esa privación ilegal de la libertad. Pero el homicidio ahora quedó en stand-by, porque claro, hasta que casación no defina si ese hecho que fue anterior al golpe formó parte de un crimen de lesa humanidad cometido durante el terrorismo de Estado, este homicidio no podrá ser juzgado, entonces está a la suerte de lo que pase en la instancia de revisión. Bueno, ese es un poco el panorama que tenemos en cuanto al proceso en general. Como les digo, tenemos ciertos puntos de alerta. Uno está vinculado a ser conscientes de todo lo que nos queda por juzgar, que es casi un 50% del proceso de juzgamiento. Entonces, si tomamos en cuenta la primera sentencia en 2003, hoy estamos en 2020, pasaron 17 años, nos quedan por lo menos al ritmo que se había iniciado en el 2003, otro plazo igual. Pero si uno toma en cuenta la demora actual que hay de 5 años y 3 meses, este 50% no lo vamos a poder terminar de llevar a juicio en tiempo y forma, y eso realmente es una alerta para todos nosotros. Y luego, por supuesto, está la situación del seguimiento de las personas que están imputadas, porque tenemos casi un 50% de personas que están en situación de libertad, y un 28% que está detenido, y de ese 28% tenemos más de 600 personas que están en situación de arrestos domiciliarios, y en los últimos años hemos advertido y hemos denunciado permanentemente a la justicia incumplimientos por parte de los represores que no cumplen con el arresto domiciliario en tiempo y forma,
También hemos denunciado las fallas en lo que es el sistema de monitoreo electrónico, que eso realmente es de una gran alarma porque de alguna manera uno pensaba que se había superado el estándar del control por parte de un patronato de liberados que en la Argentina viene siendo deficitario desde hace varios años, y que el monitoreo electrónico iba a permitir descansar en la tecnología para poder determinar incumplimientos. Pero pese a eso hemos encontrado varios casos en los que los represores violaban el arresto domiciliario con la pulsera electrónica colocada, salían a pasear al perro, salían a almorzar. Hace pocos días hemos denunciado un caso de Tucumán. Entonces, evidentemente también nos da la pauta de que hay muchas personas que están bajo la modalidad de arresto por cuestiones de salud, pero que no quisiéramos que esto sea una suerte de excarcelación encubierta, es decir, tenemos que también ahí poner el ojo y desde nuestro punto de vista reforzar los controles y la supervisión de este tipo de arrestos. Luego, para finalizar, también tendríamos que pensar, esto lo digo como fiscal, ¿no? Por supuesto, qué consecuencias tiene para un imputado en una causa criminal el estar sometido a arresto domiciliario. Como todos sabemos, una vez que sale del servicio penitenciario, ese arresto no lo controla nadie en términos de lo que establece la ley de ejecución de la pena, es decir, no tiene tratamiento penitenciario, no tiene objetivos trimestrales que cumplir, no tiene una conducta que justificar más allá de no salir del domicilio. Entonces, esto tiene consecuencias, o debiera tener consecuencias, en lo que tiene que ver con la ejecución de la pena. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente en todos estos años tenemos muchas personas que están condenadas y cumplen esa condena bajo la modalidad de arresto domiciliario. Entonces, la pregunta, y la someto a todos ustedes, es: esas personas que están en arresto domiciliario y que no tienen tratamiento penitenciario, ¿deben ser beneficiarios de las distintas previsiones de la ley de ejecución en materia de avance del proceso de ejecución? Me refiero a salidas transitorias, me refiero a analizar una libertad condicional, y ni que hablar de una libertad asistida. Lo marco porque pareciera que la ley es bastante clara, y si uno lo analiza de manera conglobada, el Código Penal tiene un estándar muy claro en materia, por ejemplo, de libertad condicional, y la ley de ejecución lo refleja en espejo. Sin embargo, es como si fuera la libertad condicional es una mesa de 3 patas. Tiempo de detención, ¿sí? Cumplimiento del régimen de ejecución de la pena y pronóstico de reinserción social. El pronóstico de reinserción social no se puede hacer si no está sometido al régimen penitenciario. Entonces pareciera que las personas que están en arresto domiciliario están en una suerte de zona gris, que no deja claro si hay que hacer extensivo los beneficios de la ley de ejecución a estos sujetos, que no sabemos si se han resociabilizado o no, y es algo que se está empezando a dar, es una cuestión muy actual, está empezando a haber pedidos en causas concretas, con personas condenadas que ya están en etapa de poder acceder a una libertad condicional porque tienen el cumplimiento de los 2/3 de la pena, pero que no genera esta inquietud, y es en algo sobre lo que estamos trabajando desde la Procuraduría para tener un criterio unificado de política criminal y de política de actuación. Bueno, ese es un poco el esquema del estado actual de la situación, y bueno, quedo a disposición de sus preguntas. Bueno, María, la verdad que muy, muy clara la exposición para muchos de nosotros, que es la primera vez que participamos de una disertación de estas características, donde nada, pudimos disfrutar de una excelente calidad de charla, acompañada por la infografía que nos enviaste, que me parece que sirvió mucho para clarificar tus palabras en términos concretos, en números. Me parece, más allá que empezamos de una manera directa, no hicimos la debida presentación de María Ángeles, primero
desde la Asociación de Abogados Judíos de Argentina, agradecerte tu predisposición. Nosotros queríamos hacer algo conmemorativo respecto de la fecha del 24 de marzo y no tuvimos la posibilidad de hacer una reunión física. Rápidamente Hernán Kleiman nos trajo tu nombre y la verdad que para nosotros es un privilegio haber contado con esta charla porque jerarquiza a la asociación y nos permite tener acceso a esta información que vos manejás de primera mano. Todos los que estamos viendo, algunos en más o menos trabajan o son parte de la asociación, algunos nuevos que hemos invitado a participar y bueno, este es el tenor de las charlas que queremos dar. María Ángeles es tandilense, no leímos su currículum, pero soy marplatense, o sea que somos los dos nacidos en la provincia de Buenos Aires. Coincidimos en el año, no lo voy a delatar, pero coincidimos en el año de nacimiento. Es abogada del Museo Social Argentino, es especialista en Derecho Penal, como lo vimos, en la Universidad de Palermo, cursó el doctorado de Ciencias Jurídicas en la UBA, profesora adjunta interina en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y ha participado como ponente, expositora en diversas conferencias, congresos y encuentros académicos. Autora de diferentes libros, coautora también de artículos de investigación científica, es miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal y ha formado parte del Poder Judicial desde el año 96, lo que habla de una trayectoria en el Poder Judicial, que la llevó a secretaria de Cámara del Tribunal Oral y Criminal 27, también ha sido designada en el 2015 fiscal federal, a cargo de la Fiscalía número 2 en Azul, con asiento en Tandil, ahí pudo retornar a sus pagos. En el 2016 fue designada fiscal a cargo de la Unidad de Asistencia por Causa de Violencia a los Derechos Humanos, y luego se transformó en el 2017 en la designación como fiscal integrante de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Esta es la trayectoria de nuestro disertante, para que todos la tengamos a mano. Además hay algunos que ingresaron después, y para que la tengamos. Yo creo que es interesante aprovechar este ámbito para el debate. Tenemos algunos integrantes de esta charla, especialistas en Derecho Penal. A mí me dejan preocupado y me deja interesado dos temas en particular, después los demás ampliarán en otros temas. Primero, la demora, ¿no?, de la justicia, la instancia recursiva. Me parece que ya con jurisprudencia sentada es excesivo el tiempo. Y también me interesó mucho la reflexión sobre los arrestos domiciliarios y su efectividad en la ejecución de la pena, ¿no? A veces uno ve el arresto domiciliario como una solución frente a la emergencia penitenciaria que hoy rige la Argentina, porque en realidad lo que uno busca es despejar ese problema, y finalmente todo es un gran problema, ¿no? Porque es un problema tener al delincuente adentro, y también esa solución que puede traer la prisión domiciliaria se transforma en una trampa frente al no control en el formato de la ejecución de la pena. Entonces uno podría decir que la instancia de la preventiva, la domiciliaria, cuando existen algunos antecedentes, puede ser interesante. Ya la ejecución propia de la pena requeriría algunas previsiones que hoy nos estarían llevando. A mí nosotros que junto con Agustín, Leandro, que lo veo ahí sin video, pero con audio, trabajamos mucho el tema de las tobilleras y los arrestos domiciliarios dentro de la ciudad. Claro, es una temática que dentro de la ciudad está empezando, la cantidad siempre va en aumento, pero cuando empezamos a ver el aumento de la implementación de esta tecnología, hay que estar muy atentos a estas reflexiones que hace María Ángeles, que son muy importantes. Agus, te dejo en la administración del debate. Sería interesante proponer la palabra, levantar la mano, que dice ahí al lado de los participantes, aquellos que quieran decir algo, y que vos puedas dar la palabra, Agus, con estos silencios. Muchas gracias, María Ángeles. Bueno, acabo de activar a todos, así definimos juntos. No sé, María Ángeles, si les parece, son 6:30. Si te parece, lo hacemos media hora, cosa de las 7 estar terminando.
Me parecería bueno si querés alguna reflexión respecto a lo que Hernán planteó, y si están todos de acuerdo, ponemos en el chat las preguntas y vamos tratando de hacer todas, o yo voy a tratar de ir juntando algunas preguntas que sean parecidas, cosa de que María Ángeles pueda tratar de responder todas. ¿Les parece bien a todos? ¿Están todos activados? Bueno, si me permiten, yo estuve tomando nota mientras Hernán hablaba de algunas preguntas que vi en el chat. Y para empezar a contestarte, Hernán, con relación a la preocupación por el tema de la demora, bueno, creo que nos tiene que servir para generar mecanismos de acción con esta situación que es impactante. No se escucha. No se escucha, se deshabilitó. Ahí está. Ahí está. Ahí volvió. Ahí está. Ahí está, disculpa María Ángeles, fui yo. No, por favor. Lo que decía es con relación a la demora que plantea Hernán y a la preocupación que esto genera. Es cierto que es impactante enfrentarse a esta noticia, a esta realidad, pero creo que nos tiene que servir para generar mecanismos de actuación claros y saber a dónde vamos y cuáles son las dificultades que tenemos que atravesar, y también para buscar soluciones lógicas. Desde hace algunos años, veo que está Zulema Chester también, ella va a poder dar fe seguramente, funciona una mesa interinstitucional, la mesa interpoderes. La mesa interpoderes está conformada por integrantes de la Corte, del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público Fiscal y de las principales derechos humanos. Esta mesa funcionó muy bien, muchísimo, estuvo muy activa durante los años donde era necesario que esto se destrabara y que el proceso avanzara. Creo que es una buena oportunidad para convocarla y que empiece a funcionar nuevamente para establecer el orden de prioridades y que quede claro desde todos los ámbitos que tienen que trabajar cuál es la prioridad que va a tratar. Por otra parte, también María Ángeles, te corto un segundito, voy a desactivar todos escriban por el chat y la dejo solo a María Ángeles, así no hay interferencia. Así que desactivo a todos. Podríamos hacer una revisión de todas las causas este 45% de causas que tenemos en plena etapa de investigación y establecer un orden de prioridades. Por ahí habría que generar un consenso en esto, digamos, si la prioridad va a ser víctimas no juzgadas, imputados no juzgados, o vamos a seguir con el esquema actual, es decir, llevando distintos tramos de casos que por ahí, darle prioridad a los casos, desde mi punto de vista, que no han tenido sentencia aún, y a imputados que no han sido sometidos a juicio aún. Ese podría ser un orden de prioridad. Por otro lado, viendo un poco la pregunta que hizo Shirley sobre el arresto domiciliario en cuarentena, y también el tema de la pulsera electrónica, voy a tratar de sintetizar un poco. Al día de hasta ayer, de los 200 detenidos, más o menos, que tiene la Procuraduría registrados, se presentaron 73 pedidos de arresto domiciliario con motivo del coronavirus. Como dije, muchos detenidos están alojados en la unidad 34 del servicio penitenciario, que es una unidad de por sí aislada del resto de la población carcelaria, porque solo aloja detenidos de lesa humanidad. Además es una unidad que cuenta con servicio médico a 1 kilómetro del propio ejército y demás. Hoy por hoy los tribunales están bastante divididos. Hasta ayer se habían rechazado 19 pedidos de arresto domiciliario, se concedieron, me estoy fijando en un apunte que tengo acá, se concedieron 15. Restan por resolver en estos días 34. Pero me ha llegado información, todavía no lo he podido ver ni tener en mis manos, de un informe que elaboró el Servicio Penitenciario sobre toda la población carcelaria que tiene bajo los criterios de riesgo. Debo decir que la posición del Ministerio Público Fiscal es muy clara al respecto, si bien no hay una instrucción general del procurador en la materia, sí los fiscales hemos consensuado el siguiente. En primer lugar, que la cuestión del COVID-19
no ha sido reportada ni de forma sospechosa ni como caso comprobado intramuros, ni tanto con presos comunes, por decirlo de alguna manera, y clasificarlos, ni con presos de lesa humanidad. Es decir, hoy por hoy no hay una necesidad urgente o inminente de resguardar a la población que podría considerarse en riesgo. Desde ese punto de vista, analizar un pedido de arresto por la situación del coronavirus es prematura. En segundo lugar, porque las personas que están alojadas en el servicio penitenciario vinculadas a causas de lesa humanidad son personas respecto de las cuales se ha verificado a través de peritos del cuerpo médico forense, peritos de parte de las acusaciones, peritos de parte de las defensas, de que están recibiendo un adecuado tratamiento médico, de manera tal que el lugar en el que están es adecuado para las patologías que presentan. Desde este punto de vista y considerando la emergencia sanitaria que el Estado está tratando de preservar para el resto de la población, también parece apresurado sacar a una persona que está recibiendo un buen tratamiento para llevarla a un lugar donde no sabemos si lo va a poder recibir. Por otra parte, tampoco hemos verificado en los pedidos que se han realizado cómo las defensas van a poder sortear estos impedimentos de, por ejemplo, una cuarentena obligatoria con impedimento de circulación, un servicio sanitario colapsado, y demás. Y por otra parte, porque hemos verificado que el Ministerio de Justicia ha adaptado los protocolos de la Organización Mundial de la Salud a la situación intramuros, y aplicó correctamente desde nuestro punto de vista el protocolo generado por el Ministerio de Salud, de modo que el servicio penitenciario cuenta con infraestructura hospitalaria, cuenta con atención médica adecuada, cuenta con la implementación de un protocolo, y por último, cuenta con una unidad penitenciaria para personas con enfermedades infecciosas, que es la unidad 21 del servicio penitenciario. Entonces pareciera que el sistema está preparado para contener esta situación. Así que la posición del Ministerio Público es que por ahora eso es prematuro. Por supuesto que esto puede llegar a cambiar ante la situación de que el virus se introduzca en el servicio penitenciario, pero hoy por hoy no lo es. Con relación al tema de la pulsera, bueno, es un sistema que debiera funcionar y funciona bien, pero para que funcione bien no tenemos que descansar solamente en la tecnología, y esto se lo digo a todo el equipo de trabajo que está conmigo en la Fiscalía. Cuando una persona está en arresto domiciliario la tenemos que controlar más, es decir, pedirle al tribunal más informes, no se controla solo. Entonces, el reporte de pulsera electrónica se puede pedir mensual, y uno ahí puede advertir cuáles fueron las fallas de funcionamiento, las faltas de señal por falta o déficit de internet, o de etcétera, por distintos motivos, y uno ahí puede generar controles específicos. Si uno descansa en que tiene una pulsera y que la pulsera, en caso de que no funcione porque la persona se alejó del módem, va a generar una alerta, bueno, eso es imposible de permitir, porque ya ahí estamos descansando completamente en la voluntad del acusado de cumplir con el arresto. Entonces, el hecho de que tenga una pulsera tiene que ser una herramienta para los que tenemos que controlar que el arresto se cumpla. Mientras está en el servicio penitenciario, lo controla el servicio. Cuando no está en arresto, cuando no está en servicio penitenciario y está en su casa, lo tiene que controlar el tribunal, y si el tribunal lo controla, lo tenemos que controlar los fiscales. Esa sería un poco la regla. Con relación a la pregunta que vi que hizo Zulema, con relación a los prófugos, a ver, la voy a buscar. Creo que te referís al caso de Aníbal Gauto. Es algo que se está trabajando, lamentablemente no hay, ahora no tengo con precisión cuál era la situación de él, pero creo tener entendido que no había posibilidad de generar la extradición con el país que lo tiene. Por ahí vos conocés un poco más la situación, por ahí la podemos contar y ver, pero la situación de los prófugos estamos viendo cada caso en particular, estamos tratando de enfocar en aquellas situaciones en las que no tenemos ningún tipo de noticias, y sí hay trámites de algunas extradiciones que están dando vueltas que lo maneja el fiscal del caso con Cancillería. Habilité a Zulema si querés que cuente un segundito. Claro, el último prófugo, mientras ella da cuenta, que ha habido es el caso de Sandoval,
que está vinculado a la causa ESMA y que recientemente, hace unos días, la segunda la rechazó la cancelación. Gracias, Ángeles. ¿Cómo estás ante todo? Muy clara la charla y muy interesante. Sí, la verdad es que lo que nos preocupa es el caso de Gauto, que está viviendo en Israel. Y bueno, venimos tratando de encontrar alguna punta que nos permita la extradición o no sé, alguna otra medida que permita retrotraerlo a la Argentina. No sé, si querés en algún momento te paso más información. Sí, por supuesto, todo es útil y suma. En reglas generales, ¿cómo manejamos el tema de las extradiciones? Obviamente que tenemos que fijarnos cuál es el convenio de extradición que tiene en los dos países, porque no todos los delitos son susceptibles de permitir o habilitar la extradición, ¿sí? Brasil tiene unos supuestos muy restrictivos, Alemania tiene otros, por ejemplo, estamos en un tema con Alemania, en una causa de Mar del Plata, donde no toman las privaciones ilegales de la libertad y los tormentos, pero sí la imputación por homicidios, por ejemplo. Entonces, bueno, hay que analizar cada caso en particular y en función del tratado bilateral que tengan los países. Después, si querés, podemos verlo. A ver, no me quiero perder ninguna pregunta. Gustavo Galante pregunta, atento a la cantidad de imputados y causas, si existen a esta altura criterios de selección que permitan a los fiscales desestimar actuaciones. No, la respuesta es no. Nosotros nos regimos por el Código Procesal de la ley anterior, antes del Código Procesal Federal, no tenemos criterios, digamos, de actuación en ese sentido. Todas las denuncias que se realizan en la Argentina son investigadas, inclusive en función de los tratados internacionales no se desestiman las causas en caso de que no se pueda avanzar porque no existan más elementos de prueba para poder definir quién pudo haber sido el responsable del hecho denunciado. Las causas son simplemente archivadas hasta que puedan hallarse nuevos elementos de prueba para avanzar. Lucía Rosenberg pregunta si hubo procesos nuevos a raíz de la nueva perspectiva que ha sido instalada durante los últimos años con relación a la matiz sexual de las torturas que afectaron a mujeres detenidas en centros clandestinos de detención. Sí, desde hace algunos años, y en particular desde que yo estoy a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, hemos avanzado como una política criminal muy definida, muy concreta, que está dada por diferenciar las dos situaciones, ¿no? Anteriormente se consideraba al abuso sexual, a la agresión sexual, por decirlo de manera amplia, como un supuesto de tortura. Nosotros lo que estamos tratando es de darle a cada cosa su nombre y visibilizar ese fenómeno criminal de acuerdo a lo que realmente ocurrió, a lo que representó para la víctima como ofensa, porque hemos verificado que para la víctima no es lo mismo relatar un hecho de tortura, una picana, una sesión de interrogatorios bajo golpizas, que ese mismo interrogatorio, esa misma sesión de torturas con una agresión sexual. Desde este punto de vista ya el sentido común nos indica que es algo distinto y diferenciado, y el Código Penal también lo recepta de esa manera, es decir, la agresión no es la misma. Desconozco, creo que tiene que ver con una cuestión también de que hoy en la actualidad se habla mucho más de este tema, y como sociedad estamos reclamando que se hable más de este tema, que han empezado a ventilarse cada vez más en las causas. Desconozco el motivo por el cual esas situaciones de agresiones o de denuncias concretas de violación no eran investigadas. Por ahí tiene que ver con algún viejo criterio dogmático del derecho penal traído del siglo pasado, vinculado a los delitos de propia mano, ¿no? Donde se asocia lamentablemente la posibilidad de que la agresión solamente sea cometida por quien porta el miembro viril. Lamentablemente esto hoy ha sido, digamos, afortunadamente, quiero decir, esto ha sido superado por la doctrina, ya incluso la
teoría, la doctrina de mano propia para todos los delitos en general que eran catalogados bajo esa modalidad, está prácticamente desterrada. Hoy ya no se puede asociar a los delitos de mera actividad con la posibilidad de que sea solamente el autor que realiza la acción el que tenga la posibilidad de cometerlo, sino que también admite no solamente quien ejecuta la acción por sí misma, en una violación el que penetra, o en un abuso sexual el que realiza el tocamiento, por decirlo de alguna manera, sino también que esa acción pueda ser realizada con colaboración de terceros, que pueden ser coautores desde el punto de vista de una división funcional, o también incluso autores mediatos, es decir, autores intelectuales, y en el caso de los crímenes de lesa humanidad hemos encontrado que las agresiones sexuales formaron parte, ¿sí?, de esta práctica por destruir a las víctimas en todo su ser y poder de esta manera lograr el aniquilamiento buscado y el propósito final, digamos, de ellos. Entonces, en muchas causas hemos encontrado que esto fue también sistemático y de esta manera podemos concluir que se trató de una práctica más vinculada al plan sistemático. Mariana pregunta respecto del comentario que hice sobre los beneficios de la ejecución de las condenas. Dice, creo que, sin perjuicio de la forma que hemos implementado en Argentina para la justicia transicional, es la justicia penal, lo cierto es que la aplicación de justicia transicional en su forma punitiva, teniendo esto en cuenta, hay algunas cuestiones de las que comúnmente prevé la ley de ejecución que podrían pensarse diferentes para estos casos, entre paréntesis la resociabilización, por ejemplo, y dudo que el objeto de todo esto sea resociabilizar, y pone 2 ejemplos conocidos, al Tigre Acosta o Echecolás, y no creo que haya sido ideado con ese fin. No, entiendo, comparto, por supuesto que no. La pregunta que nos tenemos que hacer, perdón, voy a terminar con el comentario de Mariana. Ella sostiene, hay varios especialistas en justicia transicional que sostienen que en los procesos transicionales las normas generales no aplican. ¿Te parece que podría ser un argumento para oponerse a los beneficios de la libertad condicional? Ni. Es muy difícil. Tendría que ponerme a estudiarlo un poco más en profundidad. A priori lo que digo es que el estándar constitucional que tenemos en la Argentina es muy alto en materia de derechos y garantías, y que romper con ese estándar para privar a una persona de un derecho que es reconocido desde hace más de 100 años es muy complejo. Pero podría ser, tendría que estudiarlo un poco más. Hoy por hoy yo me hago preguntas desde el estudio que tengo de la ley de ejecución y de este agujero negro que he encontrado del cual no puedo salir estudiando los autores clásicos que comentan el Código Penal respecto de estas situaciones. O sea, el arresto domiciliario no quedó contemplado de una manera integral en la ejecución de la pena. Quedó pensado como para solucionar el problema, y acá también nos da la pauta de a quiénes debe ir el arresto domiciliario, ¿no? A personas que realmente están en una etapa terminal de la vida, personas que de alguna manera no van a terminar de completar la condena, pero en estos casos encontramos que estamos ante sujetos que sobreviven, incluso la media de la población. Tenemos adultos mayores de casi 90 años, por ejemplo el caso de Echecolás, que en breve va a estar en condiciones de acuerdo a lo que dice la ley, así objetivamente, de solicitar la libertad condicional por las condenas que tiene en la Ciudad de La Plata. Bueno, hay otra pregunta con los... María Emilia quiere hacer una pregunta por los delitos sexuales y quería hacerla oralmente. No sé si, Agustín, vos la podés habilitar. María Ahí la habilito. Te olvidaste de mi pregunta tonta igual, ¿eh? No la vi.
No la vi. No, yo preguntaba si la Fiscalía, por ser crímenes de lesa humanidad, está limitado al tema de la dictadura, o si eventualmente otras cuestiones, por ejemplo, el atentado a la AMIA fue calificado como crimen de lesa humanidad, si bien sabemos que hay una unidad fiscal especializada, digo, si alguna otra cuestión que eventualmente se catalogaría como crimen de lesa humanidad podría entrar dentro de tu área o es exclusiva tema de la dictadura. Y ahí habilito a María Emilia, ¿sí? Lamentablemente no, bueno, la Procuraduría está habilitada por ley, la Ley Orgánica del Ministerio Público creó las 6 procuradurías, sin perjuicio de que se puedan crear más, pero la nuestra está solamente y exclusivamente destinada al juzgamiento de los crímenes contra la humanidad ocurridos durante el terrorismo de Estado. Bueno, hola, ¿qué tal, María Ángeles? Gracias por la exposición, muy clara. Quería hacer una consulta respecto a la pregunta de Mariana de los delitos sexuales. Yo estuve presente en la sentencia, bueno, durante el juicio, el último juicio en Bahía Blanca, de la Armada 2, o sea, los delitos sexuales se incorporaron tardísimo en la etapa de juicio oral, después de 8 años desde que se inició el procesamiento de los imputados, y a todos se los imputaba por todas las víctimas mujeres, más allá de que no había hechos de delito sexual, e incluso hubo víctimas que se les ha preguntado durante el juicio si habían sido víctimas de delitos sexuales, y expresamente dijeron que no. Aún así, la fiscalía, la querella, insistió con la acusación. ¿Hay alguna, no digo, o sea, ¿por qué pueden llegar a pasar esos casos? Porque también es raro que haya ocurrido en forma generalizada a todas las mujeres y de todos los imputados, pero fue rara la imputación realmente. ¿Hay algo que desde la Procuraduría se haga en forma general o no? ¿Fue un caso aislado? Bueno, la Procuraduría tiene un protocolo de trabajo que es, creo, del año, no me acuerdo si es 2013, ahora si puedo lo busco mientras charlamos para facilitárselos, que es un protocolo de actuación para todos los fiscales en materia de investigación de las agresiones sexuales en las causas de lesa humanidad. Desconozco el caso puntual de la causa Armada 2 que me estás mencionando, pero por la experiencia personal que tengo me adelanto a decir que, porque me ha pasado, que de trabajar los casos y de estar en juicio, advierto que hay agresiones sexuales que quedaron subsumidas, digamos, en supuestos de tortura. Como estamos tratando de darle a cada cosa su nombre, también utilizamos la herramienta de la ampliación de la acusación para garantizar a los imputados el derecho de defensa pleno y no generar una afectación al principio de congruencia y permitirles que puedan defenderse de estas situaciones, y porque también entendemos que son hechos distintos de la tortura y por lo menos en mi caso entiendo que se trata de un supuesto de concurso real. Utilizamos la herramienta de la ampliación de la acusación. Y por otro lado, porque también encontramos que como no ha sido correctamente investigado, es en la instancia de juicio donde las víctimas se abren y permiten que esto se conozca verdaderamente y donde impulsan la acción penal, que ustedes saben que en la Argentina es un requisito legal para poder avanzar en una acusación penal, es donde realmente se conoce ese fenómeno criminal, y por eso se utiliza la herramienta de la ampliación de la acusación fiscal. Entiendo que es por esa situación, porque no ha sido investigado anteriormente y al conocerse en juicio se amplía. No sé si con esto respondo a tu pregunta. ¿Te parece que quedan 2 preguntas? Te damos lugar para que las respondas y en honor al tiempo que habíamos quedado, si querés después, me gustaría que vos y Hernán hagan el cierre, si te parece.
Bien, puede ser que tenga la pregunta de César Rosenstein, que dice si considero que la etapa actual del proceso, de nuestro proceso de juzgamiento de memoria, verdad y justicia, es un caso de justicia transicional. Bueno, considero que es un caso de justicia completa, plena. Inició como un caso de lo que hoy podemos llamar justicia transicional, porque ustedes recordarán que cuando todavía estaban vigentes las leyes de obediencia debida y punto final, en la Argentina se buscaba la verdad a través de lo que fueron los juicios por la verdad. Ese es un claro ejemplo de lo que hoy en otros países se está tratando de gestionar como justicia transicional. Con el agregado de que en nuestro país no generamos acuerdos respecto de qué casos llevamos a juicio y no. Como dije antes, se juzga todo lo que se denuncia y que se puede unir, imputar a un sujeto como responsable. Me preguntan la opinión que tengo sobre la sentencia de la Corte en el caso Muiña. ¿Querés, Lucía, puntualmente decir, contar brevemente de lo que era Muiña o respecto de qué cuestión en particular querés que opine? O no sé si, Agustín, la querés habilitar para que... Sí, te habilita. ¿Te habilitaba? No, como Hernán Kleiman nos había comentado que armaste el recurso extraordinario federal ante la Corte en ese caso, y teniendo en cuenta la conmoción que generó en toda la población, que ese día salimos todos a la calle, fuimos a Plaza de Mayo, y realmente la energía que había en ese día fue muy fuerte, al mismo tiempo teniendo el Congreso, digamos, sancionando una ley especial en sentido contrario a la sentencia de la Corte, algo inédito. Un poco que nos cuente tus sensaciones, por eso la pregunta fue opinión como algo genérico, no es tan jurídica la pregunta, sino a nivel personal, o cómo fue esa experiencia, si te sentiste, digamos, contenida por la población argentina en ese momento, ¿cómo fue? Bueno, realmente para mí fue muy impactante. Incluso creo que hacía muy pocos meses que yo estaba dedicada en la unidad de derechos humanos y me tocó esta vista. Y la verdad es que más allá de lo jurídico, de lo cual estoy convencida y creo que fue una solución jurídica acertada, más allá del sentimiento, digamos, del pueblo argentino, me marcó porque realmente me tomé conciencia de cuál es mi función en todo este proceso de justicia, ¿no? Y realmente para mí fue un apuntalamiento en la labor que tengo que llevar día a día, pero también importa una gran responsabilidad. Entonces, bueno, así es como lo vivo, digamos, y también lo tomo como conclusión, de acuerdo a lo que dice Agustín, para cerrar el chat. Para mí fue un hito en mi carrera profesional, no solamente por lo que generé, sino por lo que implicó para mi vida personal y para toda mi familia. Para mí fue un antes y un después. Sí, antes de darle el pie a Hernán Nagenson, solo hacerte una pregunta, porque yo estuve grabando la charla, entonces para preguntarte si la podemos compartir internamente o publicarla para afuera en honor también a esto que habíamos combinado. Sí, no tengo ningún problema. Bárbaro. Hernán, no sé si vos querés hacer el cierre. Un segundo que ahí te habilito, perdón. Ahí está. A ver, yo, dos cosas como... Antes de finalizar me gustaría que habilitemos todos los micrófonos para poder darle un aplauso obviamente a María Ángeles.
Antes que eso, quería agradecerle su participación. La Sociedad de Abogados Judíos tiene entre sus metas principales, o entre sus misiones, con una mirada partidaria y abierta a la diversidad de opiniones e ideologías, nos estructuramos a partir del respeto y promoción de los valores del pueblo judío, del Estado de Derecho y la preservación de la democracia y los derechos humanos. El 24 de marzo trae aparejado recordar todas estas misiones que tiene la asociación y enaltecer a aquellas personas que hacen de esos valores su vida en la lucha por la dignidad. Nosotros te queremos agradecer no solamente por haber participado en esta charla, sino más que nada por tu función dentro de la sociedad en la búsqueda de memoria, verdad y justicia, que son anhelos no solamente por la causa de los desaparecidos en la década de los 70, sino que son anhelos de la cultura humana en diseño general. Y así, con el saludo perruno ahí de fondo, pero con mucho agradecimiento por parte de todos. A mí me gustaría finalizar esto, como solemos agradecer en los ámbitos presenciales, cada uno de su lugar, con un gran aplauso para María Ángeles. Y agradecer también a los casi 36, 35, ahora somos 32, algunos habrán tenido participantes que han tenido esta charla. La hemos armado de manera muy espontánea, y ver a cada uno de ustedes en video, en audio, participando, interesándose. Lo veo a César Rosenthal, que cada vez que lo veo participar lo vuelvo a nombrar, porque forma parte de aquellos que en 2011 constituimos y fundamos originalmente esta asociación, y después de casi cerca de 15 años, 14 de vida, ver que esto tiene vigencia, tiene renovación, que lo más difícil de una asociación, es importante. Volver a agradecerle a Agustín la predisposición de siempre, a Hernán la organización, y espero que esto sea el primero de muchos ciclos de esta forma, y que siempre recordemos la charla de María Ángeles como la primera de muchas. Muchísimas gracias a todos. Gracias, María Ángeles.